Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy compartiendo hoy 12 de abril de este presente año 2020 con esta hermosa gente que está conmigo, esta hermosa iglesia virtual, que estamos compartiendo este mismo espacio espiritual, este mismo entorno espiritual, reconociendo a nuestro Dios, honrando a nuestro Dios, festejando a nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, recordando y diciendo y proclamando: nuestro Rey vive y nuestro Rey regresa. Y es mi deseo compartir con ustedes. Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes una enseñanza que se llama su gran fidelidad. Esta enseñanza es parte de una clase que preparé y que se llama Delicias a tu diestra para siempre. Es una de las sesiones de la clase. Espero que mi imagen no borre la pantalla. No sé por qué está tan grande ahora, pero espero que puedan ver la imagen claramente. Y bueno, voy a comenzar a leer. Para que el Hijo de Dios tenga una vida creciente en victoria y plenitud, debe basar toda su confianza en lo que Dios es y no en su propia fe o desempeño. Al cristiano se nos ha enseñado al revés, que debemos apoyarnos y que nuestra victoria y plenitud se basa en nuestro desempeño y en nuestra propia fe. Pero nosotros necesitamos crecer en confianza en lo que Dios es. Dios es amor. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Dios es misericordioso, rico en gracia, gentil, compasivo, generoso y justo. Dios es un poderoso guerrero. Dios es un celoso guardián de los suyos y Dios es un fiel guardador de pactos. Las cualidades de la naturaleza de Dios deben ser la roca sólida en la cual un creyente basa su vida. Es un viaje que durará toda la vida aprender a conocer a nuestro Dios y confiar en Él. Nuestra certeza en la vida debe estar fundada y descansar en lo que Él es y no en nuestra propia habilidad para seguirlo. Una de las características de Dios en la cual debemos aprender a descansar es en su fidelidad. Dios es absolutamente fiel a sus promesas. Una vez que Él ha dado su palabra de que llevará a cabo algo, nadie más honorable que Él para cumplir esa palabra. Sus palabras, además de tener poder para crear y resucitar, son fieles y verdaderas. Lo que Él ha dicho y prometido en su palabra es y será. Sus promesas se cumplirán en nuestras vidas en la medida en que simplemente creamos en Él. Hay un relato en el libro de Nehemías que fue escrito y redactado hermosamente alrededor del año 430 a.C., como un resumen de lo que hasta ese momento había vivido el pueblo de Israel. Dios dijo de Israel en Romanos 10:21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios, por amor a los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, ha cumplido sus promesas a Abraham. Dios ha cuidado de su pueblo incansable e incesantemente debido a la fidelidad, no debido a la fidelidad de ellos, sino debido a su fidelidad, debido a quien Él es. El libro de Nehemías fue escrito en un contexto muy particular. El pueblo de Israel, por su rebeldía y desobediencia, se dirigía vertiginosamente hacia su autodestrucción. Dios envió a sus profetas para amonestarlos y reprenderlos y mostrarles el camino de vuelta. Pero Israel rechazó a los profetas, rechazando así a Dios y su reprensión. Así que lo inevitable ocurrió. Fueron invadidos y llevados cautivos cruelmente a Babilonia. La ciudad quedó completamente devastada, en ruinas. Muchos de ellos murieron y la porción del pueblo que los babilonios consideraron selectos fueron llevados para ser siervos en una tierra ajena. 70 años estuvieron bajo ese yugo y al cumplirse el tiempo determinado por Dios, bajo el liderazgo de Nehemías, comenzaron la reconstrucción del muro y de la ciudad. El libro de Nehemías narra una historia muy significativa y edificante, digna de estudiarse y meditarse. Y lo que quiero leer con ustedes es un relato ocurrido justo después de que el pueblo de Israel había edificado el muro para oficialmente iniciar la reconstrucción de la ciudad. Fue una tarea ardua reedificar el muro. Tenían enemigos que los intimidaban. Trabajaron a marchas forzadas para levantar el muro y comenzar a reconstruir su ciudad. Una vez reedificado el muro, Nehemías capítulo 8 describe cómo se reunió todo el pueblo para escuchar el libro de la ley que Esdras recién había encontrado después de muchos años que había quedado olvidado. Ese momento
fue histórico para el pueblo de Israel. Fue muy hermoso y significativo. 70 años estuvieron cautivos sin escuchar la palabra de Dios, y ahí estaba todo el pueblo reunido de pie oyendo las escrituras. En este contexto, Nehemías capítulo 9 nos da un resumen de acontecimientos de la historia de Israel. El libro de Nehemías entonces está hablando esto, estamos diciendo que la gente estaba reunida después de 70 años de no haber oído la escritura, después de haber sufrido un cautiverio terrible, una humillación terrible. Se encuentra el libro, la gente de Israel aquí reunida y les están leyendo la ley. Y Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. En este precioso relato se alaba a Dios. Se habla de sus proezas y se describe su naturaleza. Dios cumplió su palabra dada a ellos porque Él es justo. Dios no cumplió su palabra por la fidelidad de Abraham o del pueblo de Israel, sino porque Él es justo. Así que si Dios ha prometido cuidarte, si Dios ha prometido suplirte, si Dios ha prometido bendecirte, Él lo hará porque Él es justo. La naturaleza y la voluntad de Dios permanecen inmutables ante cualquier circunstancia. Y continúa el libro de Nehemías diciendo, Nehemías 9:9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades con una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Dios alzó su mano y juró que les daría la tierra. Dios Todopoderoso alzó su mano y juró. Esto es un simbolismo o figura que nos habla de que nuestro Dios es honorable. Él es justo, Él es recto. Él no es un hombre para mentir. Esto también lo dice la Escritura. Ni es un hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él hará. 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. La arrogancia, hermanos, es una enorme piedra de tropiezo para el corazón del creyente. La gente de Israel endureció su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Oyeron lo que les fue dicho por Moisés, pero no recibieron su palabra. Ellos rehusaron creerla. Lo que Satanás hizo en el huerto del Edén fue llevar a Adán y a Eva a creer que podían vivir independientes de Dios. Él les dijo, seréis como Dios. La astuta serpiente comenzó haciendo dudar a Eva de la palabra de Dios y continuó argumentando con ella hasta que al final contradijo por completo la escritura. Adán y Eva creyeron la mentira porque esta es la madre de todas las mentiras, seréis como Dios. En otras palabras les dijo, centra todo en ti mismo y haz lo que se te antoje. Y la humanidad cayó. Adán y Eva cayeron. Y esto fue obviamente de consecuencias cataclísmicas que estamos viviendo hasta hoy. El hombre y la mujer quieren ser el Dios de su vida.
decidir independientemente de Dios por dónde ir y qué hacer. E incluso muchas veces pretenden decirle a Dios qué debería hacer Él y cómo debería actuar en sus vidas. Dios es el autor de la vida y si alguien sabe cómo funciona la vida, es Él. Dios nos dio libre albedrío, voluntad propia para elegir cómo queremos actuar. Sin embargo, nunca te encontrarás más seguro que bajo el amparo, el consejo de Dios y la guía de Dios. El libro de Nehemías nos muestra cuál fue la razón por la que los hijos de Israel comenzaron a alejarse de Dios. Por soberbia, por dureza de corazón. Tener un corazón manso y humilde es vital para un creyente. Lo repito, tener un corazón manso y humilde es vital para un creyente. Recibir con mansedumbre las palabras de su palabra nos dará vida, paz y libertad. Tener soberbia y dureza de corazón nos llevará por el camino empedrado de amargura y sinsabores. La soberbia nos hace caminar en círculos llevando una carga pesada a cuestas y produce ceguera espiritual a quien la guarda en su corazón. Cuando Jesús, en su cuerpo resucitado, salió al encuentro de aquellos dos discípulos en el camino de Emaús, les dijo: "Oh insensatos, o necios y tardos, lentos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho", en Lucas 24:25. Ellos habían presenciado el ministerio y muerte de Jesús, lo habían escuchado, pero tenían incredulidad sobre su resurrección. Dice el versículo 16 que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, estaban velados a causa de su incredulidad. Jesús les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Finalmente, los ojos de su entendimiento fueron abiertos y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La palabra de Dios tiene un inigualable poder. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras tú lees las escrituras, esto renueva y sana tu vida. Tu fe o creencia crece. La nueva creación en ti se alimenta, se nutre y florece. La escritura dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que nuestra alma prospere. Dios desea que tu alma prospere, que tu vida prospere. Y nuestra alma prospera exponiéndola a la palabra de Dios. Querido hermano, hermana, una forma correcta de creer produce una forma correcta de vivir. El entendimiento de la gracia indudablemente nos dará liberación paulatina en cada área de nuestras vidas. Creer la obra finalizada de Cristo traerá plenitud a tu vida y gozo y paz. Las circunstancias no dan vida a un creyente. Las circunstancias no es lo que te da vida. Las posesiones no te dan vida. Un título universitario o los títulos universitarios no te dan vida. Un buen trabajo no te da vida. Una casa hermosa no te da vida. Esas son bendiciones, son cosas lindas que puedes tener en este mundo. Y no estoy en contra de eso, no estoy diciendo que vivamos como indigentes o algo por el estilo. Dios desea bendecir nuestras vidas en toda área. Sin embargo, esa vida se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él literalmente está escondida nuestra vida, es lo que la Escritura dice. Una vida plena y abundante que no consiste en las cosas que posees en esta tierra, porque ni el dinero, ni títulos universitarios, ni una linda casa te dan paz, o salud, o sanidad divinas, o protección divina, y mucho menos vida eterna. Las cosas en esta tierra no te pueden dar algo que solamente Jesucristo puede darte. En Cristo literalmente tenemos disponible una vida abundante y esta vida está escondida en Cristo, no porque Dios desea esconderla de nosotros, sino porque es un tesoro que tú mismo debes buscar, descubrir y creer. Creer la palabra, creer en la gracia de Dios con un corazón sencillo vivificará y resucitará todo lo que haya perdido vida en ti. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Esta es la palabra de Yahweh. Esta es la palabra fiel de nuestro Dios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios resucitará, hermanos, nuestros huesos. Ahí donde no hay vida, ahí donde hay un hueso seco en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras relaciones interpersonales, ahí Dios quiere darnos vida. La resurrección y la vida mora en nosotros y es nuestro amado Señor Jesucristo a quien estamos
celebrando hoy. El resumen que estamos viendo en el libro de Nehemías nos habla de que ellos fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Eso resultó en cautividad. Aprendemos de este pasaje que para no limitar a Dios en nuestras vidas necesitamos un corazón que recibe sus palabras con mansedumbre y humildad. Tengamos cuidado de no contradecir con nuestras palabras su palabra. Eso es incredulidad. Si Dios dice que tú eres justo y amado, tú eres justo y amado. Si Dios dice que Él escucha tus oraciones, Él las oye. Si Dios dice que por las llagas de Jesús tú has sido curado, tú has sido curado. Alinea tus palabras y pensamientos a la palabra de Dios y tendrás vida, la vida en abundancia que Jesús vino a hacerte disponible. El relato en Lucas 4, versículos 17 a 21 contiene la proclamación de nuestra victoria. El libro de Romanos expone nuestra liberación. Hermano, lee la palabra, estudia la palabra, medita la palabra, mastícala, cree la palabra. Su gracia en Cristo te ha liberado de toda prisión y cautividad. Esa es tu nueva realidad como hijo de Dios. Todos estamos creciendo en algunas áreas de nuestras vidas y necesitamos creer aún más. Recordemos siempre que lo más importante es cuidar nuestro corazón. Permitamos que la luz entre en nuestros corazones porque es la luz lo que disipa las tinieblas. Y continuemos leyendo este relato en Nehemías y viendo la fidelidad de Dios para su pueblo. Nehemías 17, no quisieron oír, y está hablando de los hijos de Israel, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjense cómo puede llegar a ser tan descabellada la desesperación, cómo puede llegar a ser tan descabellado el miedo, la incerteza, la incredulidad y la dureza de corazón. Ellos querían poner un caudillo, querían nombrar a alguien para poder regresarse a Egipto. Quiero saber yo cómo iban a atravesar el Mar Rojo y quiero saber yo cómo pudieron o no pudieron razonar que después de que el pueblo de Egipto había quedado semidestruido, sin un ejército, porque el ejército había perecido, anegado en el Mar Rojo cuando se cerraron las aguas, y cuando en Egipto se habían quedado cada familia sin un primogénito, habían muerto todos los primogénitos, tanto de animales como de personas, ¿cómo iban a recibir a Israel? Y ellos, en su descabellada idea, en su incredulidad, en su dureza de corazón, dijeron, vieron las circunstancias y dijeron, ¿qué hacemos en este desierto? Nos sacaste a morir de hambre. Bueno, vamos a regresarnos a Egipto, ahí estábamos mejor, ahí teníamos ollas de carne. Vean lo que hace el razonamiento humano o lo que pasa con la mente humana, no sé si eso se puede llamar razonamiento, cuando alguien está desesperado, cuando alguien tiene miedo, cuando alguien tiene incredulidad, cuando alguien tiene necedad. La escritura dice aquí que Dios los perdonó, que Él es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que Él no los abandonó. Versículo 18, además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y comieron grandes abominaciones. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron. Wow. En 40 años sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Vean el cuidado de Dios sobre la gente de Israel por su fidelidad. Versículo 22, y les diste reinos y pueblos, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Sabemos que finalmente una nueva generación que no había tenido esa incredulidad tomó la tierra prometida junto con Josué. Y dice, humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a sus pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Asombroso.
Vean todo lo que les dio Dios, una tierra que ellos no habían trabajado. Dice que era una tierra fértil, buena. Incluso heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, árboles frutales, tenían todo ahí a la mano, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, tú desde los cielos los oíste, según tu gran misericordia, y les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Vean lo que dice la Escritura. Y por cosas como esta tan hermosas que debió leer nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, habló de la parábola del Padre que perdona, llamada el del Hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo este padre? El hijo le dijo, dame mi herencia, quiero irme. El padre, ¿qué hizo? Respetó su libertad, le dio su herencia. El hijo se fue, malgastó la herencia. Él, lo, él permitió que le hiciera toda la insensatez que quiso. Y en el momento en que quiso ir otra vez a su padre y dijo, he pecado contra el cielo, contra mi padre, voy a volver, quiero ser uno como uno de sus jornaleros. Y el padre lo vio desde lejos y el padre corrió hasta él y lo recibió de la mejor manera. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. No hemos entendido y la religión nos ha enseñado equivocadamente la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios clemente, nuestro Dios es un Dios perdonador, nuestro Dios es un Dios de misericordia que nos permite en nuestra necedad desviarnos del camino y hacer lo que nos da la gana. Y una vez que estamos en problemas, Él acude a nosotros. Él nunca nos niega su liberación, su salvación. Él nunca deja de oír a un hijo suyo o a alguien que clama a Él por ayuda. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno. Versículo 29, les amonestaste, su instrucción jamás se apartó de ellos, a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Lo soportaste por muchos años. Dios les tuvo una paciencia y les tiene una paciencia increíble y nos tiene una paciencia increíble. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Él se hizo a un lado, él dijo, tú quieres ir hacia tu destrucción, yo no puedo meterme, es tu libre voluntad, ¿quieres ir hacia ahí? Está bien, ve hacia ese lugar. 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. A Israel le fue prometido una herencia rica y sobreabundante, pero ellos literalmente rehusaron creer que Dios se las daría. Fueron lentos de corazón y necios, dieron más peso a las circunstancias y evidencias de los 5 sentidos que a las palabras de Dios, quien acababa de mostrarles su gran poder, gracia, bondad y fidelidad sacándolos de Egipto con mano poderosa. Eso fue rebeldía, una completa dureza de corazón. Eso les causó que perdieran el título de propiedad de una promesa que les pertenecía. Con Dios habrían conquistado esa tierra donde fluía la leche y la miel, pero debido a su incredulidad, toda la generación de 20 años para arriba quedó postrada en el desierto. Ellos dijeron, no podemos tomar la tierra. Y eso fue lo que ocurrió. Su confesión y creencia se hicieron realidad. Por eso la Escritura dice que el poder de la vida y la lengua está en nuestra boca. Lo que nosotros confesamos, eso vamos a tener. Confesamos falta, confesamos carencia, confesamos derrota, eso es lo que vamos a tener. Los hijos de Israel dijeron, no podemos tomar la tierra, y justamente eso fue lo que ocurrió. Hay cientos de promesas en la palabra de Dios listas para ser reclamadas, y mayor aún, hay verdades para nosotros que son una realidad en su reino y que simplemente esperan para ser reclamadas. Esas realidades espirituales ganadas por Cristo para ti y para mí son como una cuenta en el banco a tu nombre. Tú puedes exigir aquello que ya es tuyo y que fue pagado con el precio de la sangre del Hijo de Dios. Tienes derecho a la salud divina. Tienes derecho a la prosperidad divina. Tienes derecho a la protección divina.
Te ha dado Dios autoridad en el nombre de Jesucristo para ordenar a toda opresión, enfermedad, padecimiento o fuerza espiritual diabólica que se marche de tu vida y la de los tuyos. Tienes derecho a la ya del Padre. Tienes derecho a manifestar de su Espíritu en ti. Tienes derecho a hablar en lenguas. Tienes derecho a recibir revelación de Dios. Tienes derecho a demandar que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, en tu vida, en la de los tuyos, en tu nación, en tu país, ahí donde estás. Tienes derecho a manifestar la sabiduría de Salomón, a la fuerza de Caleb. Tienes derecho a las bendiciones de Abraham, a la salud de Moisés. En ti mora un espíritu de poder, amor y dominio propio. Una réplica del Cristo resucitado mora en ti. Todo esto te ha sido dado por la gracia de Dios y por la obra completa y finalizada de Cristo. No tienes que ganarlo, no tienes que merecerlo, es tuyo en Cristo. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te ha amado. Tú tienes derecho a ir de triunfo en Cristo Jesús a causa de la victoria contundente de Cristo sobre el enemigo. Y esto no es psicología motivacional o pensamientos positivos que si lo piensas lo suficiente se harán realidad. Esto es la verdad que Dios declara en su palabra que tú eres y tienes en Cristo. Ninguna fuerza espiritual ni humana, ni ninguna circunstancia es más grande que nuestro Dios. Su voluntad prevalecerá en tu vida si aprendes simplemente a descansar en lo que Cristo hizo por ti y a permanecer firme en la gracia de Dios. Recuerda que es Cristo quien te ha dado la victoria, no tus propias obras, no tu buen comportamiento. No pongas tus ojos en tu propia fe, sino en el Hijo de Dios que murió por ti, venció a la muerte y exhibió públicamente a todo principado y potestad. Es un privilegio y gran bendición ver relatos que nos enseñan en la Biblia, alientan y exhortan, pero también hay testimonios de creyentes contemporáneos que nos bendicen y alientan. Y quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de un libro que se llama Deleítate en Dios, una biografía de George Mueller por Roger Stern. Esta biografía también está en mi blog Mira Solo a Dios. Si pones Mira Solo a Dios blogspot.com y entras a la sección de libros, vas a encontrar este libro, Deleítate en Dios, una biografía de George Mueller. Este es un hermoso libro que personalmente marcó mi vida, dándome una revelación y visión nueva de la vida práctica en Dios, de lo que es la fe simple, una creencia simple. George Mueller estuvo a cargo de 3 grandes orfanatos a principios de los 1900, finales de los 1800, principios de los 1900, donde él, a lo largo de sus más de 70 años de ministerio, dio albergue, sustento, abrigo, asistencia, educación y formación cristiana a casi 10,000 niñas y niños huérfanos, lo cual era un problema terrible en esa época. Aquellos que somos padres podemos dimensionar lo que representa tomar cuidado de semejante cantidad de niños. Si solo tenemos a cargo 2 o 3 o 4 niños. George Mueller se propuso mostrarle al mundo la grandeza del Dios vivo y Dios honró su creencia. Recomiendo muchísimo este libro y he aquí este pequeño fragmento. Es George Mueller hablando. La iglesia de Dios no está despierta para ver cuán bello y maravilloso es Dios. Y de ahí proviene la escasez de bendiciones. Oh, amados hermanos y hermanas en Cristo, buscad aprender por vosotros mismos, porque no me llegan las palabras para hablaros de todas sus infinitas bendiciones. En los momentos más oscuros estoy listo para confiar en Él, porque sé cuán hermoso y amable y adorable ser Él es. Y si es la voluntad de Dios ponernos a prueba, permitámosle que lo haga, para que comprobemos por nosotros mismos quién es Él, porque Él se revelará a sí mismo y le conoceremos mejor. Llegaremos a la conclusión de que Dios es un ser maravilloso, admirable, y estaremos satisfechos con Él y diremos, es mi Padre, permitiré que le actúe como le plazca. Cuando comencé a permitirle a Dios que cuidase de mí, dependiendo de Él solamente de acuerdo a su palabra, y me pasé 50 años depositando simplemente en Él mi propia vida, la de mi familia, impuestos, gastos de viajes y todas las demás necesidades, lo hice descansando en la sencilla promesa que encontré en el 6º capítulo de Mateo, que es donde dice, y donde Jesús nos alienta a vivir un día a la vez, a mirar las aves del cielo que son provistas por Dios, a ver las flores del campo que Dios viste tan hermosamente. Y nuestro Señor nos dice un día a la vez, no tengas ese afán. Entonces Él dice que descansó en esa promesa. Creí la palabra, descansé en ella y la puse en práctica. Me aferré a Dios según su palabra. Soy extranjero, un extraño en Inglaterra, hablo 7 idiomas y podría haberlos utilizado para encontrar un empleo remunerado. Sin embargo, yo me había consagrado a la obra del Señor. Puse mi confianza en el Dios, quien ha dado sus promesas y Él ha hecho conforme a su palabra.
No me ha faltado de nada, absolutamente nada. He tenido conflictos y dificultades y he tenido mi cartera vacía, pero mis gastos han sido siempre cubiertos. He recibido miles y miles de dólares mientras iba siendo realizada la obra a lo largo de estos 41 años. Además, con respecto a mi trabajo pastoral, durante los 51 años pasados he tenido grandes dificultades, grandes obstáculos y perplejidades. Habrá siempre dificultades, siempre obstáculos, pero Dios me ha sacado de todos ellos y la obra ha seguido realizándose. Ahora bien, esto no ha sucedido, como algunos han dicho, porque yo sea un hombre con un gran poder mental o dotado de una energía y perseverancia especial. Esas no son las razones. Ha sido porque he puesto mi confianza en Dios, porque he buscado a Dios y Él ha tenido cuidado de la institución, la cual bajo su dirección posee actualmente 100 escuelas con maestros y maestras y otros departamentos de los cuales he hablado anteriormente. No soy yo quien lleva la carga. Y ahora con mis 76 años tengo la fuerza física y el vigor mental para llevar a cabo tanto trabajo como cuando era un hombre joven en la universidad estudiando y preparando discursos en latín. Me siento con tanto vigor como en aquel tiempo. ¿Cómo es posible? Pues porque en la última mitad del siglo de trabajo he sido capaz con la simplicidad de un niño de depender, de confiar en Dios. He tenido mis pruebas, pero me he tomado de la mano de Dios y así las he pasado y he sido sostenido. No es solamente que le permitamos, sino que hay también un firme mandamiento que Él nos da para que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Oh, vamos, hagámoslo. Mi hermano, mi amado hermano, hermana en Cristo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55, 22. Día tras día, esto es lo que yo hago. Esta mañana presenté delante del Señor 70 asuntos que tienen que ver con la iglesia de la cual soy pastor y así sucede día tras día. Día tras día es a lo largo, es lo que hago y año tras año, y así ha sido durante 10 años, 30 años, 40 años. No esperes obtener toda la fe de una vez. Desapruebo los maratones para obtener de golpe toda la fe. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso y ojalá que entiendas del todo que no creo en eso. Todas esas cosas espirituales vienen de una forma natural. Lo poco que yo conseguí no lo logré todo de una vez. Todo esto lo digo particularmente porque me llegan cartas llenas de preguntas de todos aquellos que buscan fortalecer su fe. Otra vez digo, permanece con tu alma en la palabra de Dios y se te incrementará la fe a medida que vayas ejercitándola. Una cosa más. Hay algunos que dicen, oh, yo jamás tendré el don de fe que el señor Müller posee. Eso es un error, el más grande de los errores. No hay ninguna verdad en esto. Mi fe es la misma clase de fe que todos los hijos de Dios tienen. Es la misma clase de fe que Simón Pedro tenía y todos los cristianos pueden obtener la misma fe. Mi fe es la misma fe que la de ellos, aunque la mía pueda ser mayor que la suya debido a que debido a que haya sido un poco más desarrollada a través de ejercitarla. Pero la fe que tienen es precisamente la fe que yo ejercito, solo que con respecto al grado, la mía puede haber sido más fuertemente ejercitada. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, comiencen de forma sencilla. Al principio yo fui capaz de confiar en el Señor por $10, después por 100, después por 1000, y ahora con gran facilidad puedo confiar en Él por 1,000,000 si fuese necesario. Pero primero debo quieta, cuidadosa y deliberadamente examinar si aquello para lo que estoy confiando es algo que esté en armonía con sus promesas en su palabra escrita. Si hallo que lo está, las muchas dificultades no serán un obstáculo para mi confianza. 51 años, Dios nunca me defraudó. Confía en Él por ti mismo y comprueba cuán fiel es Él a su palabra. Y aquí termina la cita del señor Müller. El señor Müller honró a Dios creyendo en Él, confiando en Él, descansando en Él, y no fueron ni sus obras ni sus méritos lo que le permitió llevar a cabo una obra tan grande. Imagínense, 10,000 niños huérfanos, sino su fe sencilla ejercitada a través de descansar en Dios y su palabra, confiando en su gran fidelidad. Sus ojos estuvieron puestos en el Dios vivo, no en las circunstancias y no en sí mismo. La Escritura nos exhorta constantemente a meditar en las Escrituras y a no apartar nuestros ojos de todas ellas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero vivimos en la era de gracia y es ahí donde debemos centrar nuestro empeño y enfoque. El Antiguo Testamento nos revela a Cristo, nos amonesta, nos instruye y nos muestra la naturaleza de Dios, pero debemos diferenciar las Escrituras dirigidas a nosotros y las Escrituras que son para nuestro aprendizaje. La palabra de Dios tiene literalmente vida, literalmente respira vida en nosotros.
Por eso la estudiamos, por eso la meditamos, por eso la leemos y oramos para tener entendimiento en ella y para escuchar la voz de Dios en ella. Dios está deseoso de revelarse a ti cada día un poco más y está anhelante de que conozcas tu herencia en Cristo y de que te apropies de cada promesa y de cada realidad dada en Cristo a tu vida. Dios anhela que seamos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hagamos prosperará. Ese es el deseo de nuestro Dios, esa es la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Dios desea mostrarnos su gran fidelidad, su gran bondad, su grandeza, su gloria, su poder. Nuestro Dios es el Dios altísimo, es el Dios que hizo el universo y el que sostiene a las estrellas en su lugar en una armonía perfecta, en un movimiento perfecto. Dios es quien creó la vida. Él sostiene todo. Él va a encargarse de nuestras necesidades. No hay nada imposible para nuestro Dios, nada, no existe problema más grande para que no pueda ser solucionado por nuestro Dios. Y nuestro Padre Celestial nos ha provisto de una salvación tan grande, de un Salvador tan maravilloso como lo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha liberado de todas las formas en que necesitábamos ser salvados y liberados. Acudamos a esta salvación, acudamos a esta liberación, descansemos nuestra vida y nuestro corazón en lo que Dios es. No te afanes pensando es que yo soy, es que no he hecho, es que no puedo, es que no tengo. No te mires a ti mismo, no mires el mundo, eso solamente nos trae desaliento y miseria. Pon tus ojos en Dios, como lo hizo el señor Müller y como nos alienta la palabra de Dios a hacer. Pon tu expectativa en quien Él es, un Dios maravilloso, un Dios glorioso, y tenemos un Señor maravilloso que está guiando nuestras vidas, un Rey que va a regresar por nosotros, un Rey que ha puesto todo a nuestros pies, que nos ofrece una vida en abundancia. ¿En qué consiste esto? No solamente en tener suficiencia, porque Dios desea que tengamos todo lo suficiente en todo, pero esa vida en abundancia es plenitud. Nadie con dinero puede comprar protección divina, nadie con dinero puede comprar salud, puede comprar relaciones armoniosas, puede comprar sabiduría divina que nos hace falta a cada paso del camino en muchísimas circunstancias. Dios nos provee eso de su libre gracia. Permitamos que toda esa lluvia inigualable de bendiciones se derrame sobre nosotros. Creamos lo que la palabra de Dios dice. La iglesia es bendecida y prosperada, aunque ahora mismo estés en una situación y estés mirando los cinco sentidos y digas, se ve muy mal, lo que está pasando en mi país es horrible, lo que está pasando en mi situación es horrible, la situación en mi trabajo es desesperante. No temas, hijo de Dios. Dios está ahí para ti y Él, si necesita abrir el mar rojo para ti de nuevo, lo va a hacer. Si necesita hacer llover pan del cielo de nuevo para ti, lo va a hacer. Él va a proveerte. Descansa, hermano, descansa tu corazón y que tu corazón tenga aliento en el Dios vivo y verdadero y en su inmensa, en su gran fidelidad. Y Padre, quiero nuevamente alabarte, bendecirte, honrarte con todo mi corazón, agradecerte por estos hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos y por quien vaya a escuchar esta enseñanza. Mi Dios, bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Te oro porque derrames sobre nosotros esas bendiciones, esa unción, esa liberación, Padre. Gracias por tu espíritu de poder, amor y dominio propio morando en nosotros. Gracias por sanidad para nuestros cuerpos, para nuestras mentes. Gracias por tu calidez a nuestro corazón. Gracias por librarnos de corazones rotos. Gracias, Padre, por restaurar, por restauración. Yo te oro esta mañana por restauración en nuestras vidas. Gracias porque somos protegidos por la sangre de Cristo. Nos cubre no solamente de todos nuestros pecados, sino que también cubre nuestros hogares, cubre a nuestros amados, cubre nuestro entrar y nuestro salir. Todo lo nuestro es protegido por la sangre de Cristo. Lo proclamamos, lo declaramos, lo creemos. Y mi Dios, te honramos, amado Señor Jesucristo, te honramos. Gracias por el sacrificio que has hecho. Y gracias, Padre, por haberle resucitado de entre los muertos y por lo que hoy disfrutamos y vivimos a causa de este sacrificio, a causa de que nos has abierto la puerta ancha de par en par del cielo para que nosotros podamos entrar por ahí, llamarnos tus hijos y vivir eternamente contigo. Te alabamos, te adoramos con todo el corazón en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.